Ahora sí parece que estamos bien. Ahora sí parece que estamos transmitiendo y estamos transmitiendo bien. Hola nuevamente, soy el apóstol Antonio Gutiérrez desde la ciudad de Concepción, Chile, apóstol de Yeshua Ministerios, y quiero invitarlos hoy día a compartir un mensaje que habla acerca del evangelismo, o el evangelio, no el evangelismo, sino que el evangelio, que es poder de Dios, el evangelio de poder, ese evangelio que trae el poder del cielo. Pretendo y le pido al Espíritu Santo que me pueda ayudar a poder impartirles a ustedes una enseñanza que tenga que ver con ese evangelio de poder. Un evangelio que veíamos hace mucho tiempo atrás, 50, 40 años, décadas atrás, donde no solamente veíamos que el Evangelio de Cristo se estaba expandiendo, sino que también veíamos las manifestaciones del Evangelio de Cristo o del Evangelio de poder en la gente siendo restaurada, siendo libertada, siendo sanada. Recuerdo que cuando comencé mi ministerio hace años atrás, antes de comenzar mi ministerio, estuve como de ayudante de pastor y copastor de un ministerio que el pastor tenía un don de sanidad tremendo, un don de sanidad pero increíble, y yo veía cuando él hacía sus predicaciones, la gente también era sanada, la gente también era libertada, la gente también era impactada, pero con un poder sobrenatural que había en ellos. Y ese poder es el poder que acompaña al evangelio verdadero, al evangelio puro. Cuando nosotros perdimos el poder es porque al evangelio le agregamos algunas cosas. Así que los quiero invitar a que se ponga cómodo, pueda ponerse cómodo, mientras yo acá estoy viendo algún detalle, por mientras que se... en realidad a mí no me gusta esperar a que se conecten los hermanos, porque yo solamente ministro, yo solamente predico, yo solamente hablo del Señor, y eso me basta. Y eso para mí basta. Quien sienta la motivación de parte del Señor en escuchar mi mensaje, en escuchar mis palabras, escucha entonces u oye al que me envió con este mensaje. Así que yo generalmente no espero a que se conecten, no espero a que... Así que vamos de inmediato, como les dije. Vamos a ver Romanos capítulo 1 versículo 16. Muy conocido este texto de Romanos capítulo 1 versículo 16. Usted ya lo sabe. Y creo que a lo mejor se lo sabe de memoria. Y ese evangelio de poder que está todavía vigente acá en la tierra, ese es el evangelio que quiero que todos nosotros conozcamos. Yo también quiero conocerlo, yo también quiero empaparme de ese evangelio de poder. Yo también quiero vivir en ese evangelio de poder. Y tomé como texto, le pedí al Señor, dame una palabra, dame un versículo que hable acerca de este evangelio de poder, y vino a mi corazón el muy conocido versículo de Romanos 1:16. ¿Qué dice Romanos 1:16? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Usted y yo ya lo conocemos. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, un poder sobrenatural. Yo quiero ver 3 puntos acerca de Romanos 1:16. Lo primero es, no me avergüenzo. Segundo, del evangelio, y recuerde bien esta palabra clave, evangelio, porque es poder de Dios. El último punto es, porque es poder de Dios. Pero antes, veamos lo siguiente.
El término evangelio proviene de un vocablo griego que significa buenas nuevas. No le voy a llevar a la traducción en latín, no le voy a llevar a la traducción, no. Simple y sencillamente, la palabra evangelio viene o proviene de un vocablo griego que significa buenas nuevas. Y estas buenas nuevas hacen referencia al relato de la existencia, los milagros y las enseñanzas de Jesús en su ministerio acá en la tierra, descritos allí en los primeros 4 libros que habla el Nuevo Testamento. Ustedes ya los conocen. Estamos hablando de Mateo, estamos hablando de Marco, estamos hablando de Lucas y estamos hablando de Juan. Allí está todo lo que se refiere a Jesús con ese evangelio de poder, las enseñanzas, los milagros y él mismo en su propia esencia como Jesús, como el que traía las buenas nuevas de salvación, de restitución, de restauración, de todo aquello que nosotros tenemos que conocer como hijos de Dios. Busqué en algunos versículos, leí algunos versículos de la Biblia, pero dentro de esos versículos que vi acerca del Evangelio vi diferentes enfoques. Y nótese bien, por favor, dije diferentes enfoques, y aquí quiero hacer un entre paréntesis. Cuando uno habla de un enfoque, uno está hablando de una cosa o situación en el cual se pueden tener diferentes puntos de vista de donde usted lo mire. Por ejemplo, yo tengo acá un control para ir mostrando las diapositivas, porque tengo acá un televisor donde me voy apoyando con diapositivas. Entonces, usted está viendo la parte de atrás, tiene un enfoque de este control remoto de la parte trasera. Yo tengo el enfoque de la parte delantera. Si lo doblo al costado, vamos a tener diferentes enfoques, pero en sí el control remoto es el mismo, no va a cambiar su funcionalidad. Y eso es lo importante referente al Evangelio. Podemos tener diferentes enfoques, pero no va a cambiar la funcionalidad del Evangelio que habla la Biblia. Por ejemplo, si usted lee Marcos, si usted lee Lucas o Juan o Mateo, va a ver que cada uno de ellos tiene diferentes enfoques, un enfoque diferente acerca de Jesús, su persona, su obra redentora, etc. Su muerte y resurrección también. Y yo tomé tres ejemplos que tienen que ver con el Evangelio y sus diferentes enfoques. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, versículo 35 dice... y habla acerca del el Evangelio de Jesús, del cual hace mención Felipe al eunuco. Está hablando acerca del Evangelio de salvación. El enfoque entonces del Evangelio es salvación. En Mateo 4, capítulo 23, el Evangelio de Jesús, del cual hace mención, de Jesús, del cual hace mención el mismo Señor Jesús en la tierra de Galilea, habla de una manifestación territorial sobrenatural de este evangelio. Entonces vemos que Jesús, cuando habla acerca en este versículo, Mateo 4:23, habla de un evangelio más activo, un evangelio más territorial, un evangelio más sobrenatural, un evangelio más tal vez de ofensiva, un evangelio de alcance, un evangelio de territorial, de posicionamiento, de empoderamiento. El otro versículo que tomé como ejemplo también es Romanos capítulo 15, versículo 16. Dice así, que ese evangelio, el evangelio de Dios, del cual hace mención el apóstol Pablo, en los Romanos habla acerca de la gracia de Dios. Entonces vemos que el evangelio de Dios habla acerca de la gracia desde el punto de vista en ese momento del apóstol Pablo. Vamos a ver
lo primero que le dije, el primer versículo, Hechos capítulo 8, versículo 35 dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio a Jesús. En Mateo 4:23, como ya le había comentado, dice: y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y por último, el tercer ejemplo que le puse, Romanos capítulo 15, versículo 16, dice: para ser ministro de Jesucristo los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, como les hablé antes, hablando del Evangelio, tenemos enfoques diferentes. Solamente yo tomé tres ejemplos acerca de del enfoque del Evangelio, que es muy importante que nosotros podamos entenderlos. Pero quiero ir también desglosando un poco estos versículos, estos tres ejemplos que puse. Los quiero ir desglosando un poco el versículo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, versículo 35, cuando Felipe se encuentra con el eunuco, dijimos que allí está escrito o está enfocado el Evangelio desde el punto de vista de la salvación, porque eso es lo que hizo Felipe con el eunuco. Recuerda usted que la palabra del Señor dice que el eunuco, en un momento, cuando Felipe le habló de la salvación, le dijo: ¿y qué impide que yo sea bautizado? Entonces allí está hablando directamente de la salvación y habla del Evangelio de salvación en ese versículo. Pero a la vez también nosotros tenemos que entender algunos conceptos que habla el versículo referente al Evangelio de salvación. Dice la palabra del Señor que Felipe, abriendo su boca, el Evangelio de salvación tiene que ver con un hablar. Y esto es muy importante que nosotros entendamos. Tiene que ver con un hablar. Yo no puedo traer el Evangelio si yo no hablo el Evangelio. A veces nosotros nos quejamos porque tal vez nuestras iglesias no crecen, nuestras iglesias están estancadas y no enseñamos a los hermanos el tema del Evangelio, en este caso, en este contexto del versículo que estamos analizando. No le hablamos acerca del Evangelio de salvación, le hablamos de un Evangelio de poder, etc. Y yo no digo que no vayan paralelamente, tienen que ir paralelamente, así como el profeta con el apóstol están unidos ellos para avanzar. El Evangelio tiene que ir siempre unido al poder de ese Evangelio. Pero lo primero que veo acá es que dice: abriendo su boca, Felipe abriendo su boca. Si Felipe no hubiera abierto su boca con el eunuco no hubiera conocido el Evangelio, no se hubiera salvado, ni tampoco se hubiera bautizado. Pero vemos el punto clave de todo esto, que fue el Espíritu Santo el que llevó a Felipe a encontrarse con el eunuco. ¿Qué vemos detrás de esto? Cuando dice que abriendo su boca, si el Espíritu Santo lo llevó, es porque simple y sencillamente un hombre que lleva el Evangelio tiene que llevar el Evangelio de lo que el Espíritu Santo quiere hablarle a la gente, no de lo que yo le quiero hablar a la gente. Por eso es muy importante, cuando nosotros vamos a hacer evangelismo, vamos a evangelizar, ser llenos del Espíritu Santo. Y eso nos trae también como recuerdo el Pentecostés. Acuérdense que Jesús le dijo que se quedaran en Jerusalén. Primero le dijo: ser testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero muchachos, esperen un segundo, van a ser investidos de poder.
van a ser llenos del poder del Espíritu Santo y luego ustedes van a ir a predicar el Evangelio del cual yo les hablé. Entonces, cuando vemos que el Espíritu Santo llegó a Felipe y Felipe, abriendo su boca, habló y le trajo la revelación del libro que iba leyendo el eunuco para salvación, entendemos que el evangelio de salvación es un evangelio que viene directamente guiado, primero que nada, motivado, guiado y hablado por el Espíritu Santo. No hablado tal vez desde la plataforma de mi conocimiento, sino que hablado del Espíritu Santo. Por eso es importante, antes de hacer evangelismo, hay que llenarse de la presencia del Espíritu Santo, hay que buscar al Espíritu Santo, hay que anhelar al Espíritu Santo, porque el más interesado de que la gente se salve es el mismo Espíritu Santo. Por eso cuando usted quiera hacer algún programa de evangelismo, primero tome a toda su gente, váyase a un retiro, váyase a ayuno, buscando la presencia del Espíritu Santo. Deje tal vez un poco el estudio bíblico de lado, porque ya estamos regordetes y llenitos de tanta palabra. Entonces, cuando somos llenos del Espíritu Santo y vamos a mostrarle, a impartirles el Evangelio a la gente que necesita, va a ser el Espíritu Santo que va a hablar del depósito de la palabra que tenemos nosotros en nuestro interior, y allí se va a provocar también el poder de su presencia, porque cuando yo me encuentro con alguien, ¿quién sabe la realidad de aquella persona? ¿Quién sabe la verdad de aquella persona, sino el Espíritu Santo, el cual quiere alcanzar a esa persona? Entonces, abriendo su boca, ¿qué habló Felipe? Felipe le habló la revelación de lo que el eunuco no entendía, y llegamos a un punto importante acá. Al punto importante que llegamos es que en este tiempo el Señor está y va a levantar hombres que van a llevar el Evangelio, pero el Evangelio que viene con la revelación. Y eso es importante entenderlo. Por eso, usted busque la presencia del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está ahí, el Espíritu Santo está ahí. Él anhela que usted le diga: Espíritu Santo, te necesito. Él anhela que usted le diga: Espíritu Santo, para ir a ministrar el Evangelio, yo necesito del poder de tu presencia. Yo necesito de tu palabra. Por eso es importante que usted tiene que buscar al Espíritu Santo. El eunuco fue llevado por el Espíritu Santo, y yo no creo que el Espíritu Santo haya hecho a las veces del transporte solamente. No, yo creo que el Espíritu Santo hizo el transporte y también ejecutó la obra del Evangelio que tenía que llegar al eunuco en ese momento. Ahora, otro punto importante que yo veo en este texto, que es de Hechos capítulo 8, versículo 35, dijimos ya abriendo su boca por el Espíritu Santo, por lo que él iba a hablar, vemos también que dice, comenzando desde las Escrituras. Comenzando. A veces, mire, es bueno contar un testimonio. Yo tengo muchos testimonios. Si yo le contara, tendríamos la hora entera, que generalmente los 45 minutos que yo utilizo para dar una enseñanza, de puros testimonios que yo puedo tener. Cuando morí, vi mi cuerpo en el suelo, vi manifestaciones demoníacas, vi a Jesús, etcétera, miles de de testimonios. Pero el verdadero evangelio que nosotros debemos impartirle a la gente dice, y comenzando desde las Escrituras. A veces nosotros le damos más importancia a nuestras experiencias para alcanzar a alguien. ¿Nuestras experiencias son buenas? Sí, son buenas y fundamentales para aumentar la fe. Pero lo primero que debemos hacer es comenzar desde las Escrituras. Comenzar desde la palabra del Señor, que está en nuestro corazón, que está en este depósito que se llama
o que se llama espíritu o corazón que tenemos dentro de nosotros, porque en el punto anterior de este versículo vemos que el Espíritu Santo tiene que sacar del depósito suyo para hablar el evangelio de revelación, porque solamente Él conoce. Entonces vemos nosotros que, comenzando desde las Escrituras, no de una fábula, no de una alegoría, está bien, es bueno de repente apoyar el mensaje, pero el mensaje que viene de la palabra del Señor no necesita apoyo, para nada. La palabra del Señor no necesita apoyo con alegorías, con figuritas, etcétera, con nada. No necesita apoyo el mensaje. Lo único que necesita el mensaje es salir de nuestra boca. Dice comenzando desde las Escrituras. Recuerde que Jesús es el verbo. Cuando yo hablo el Evangelio comenzando desde las Escrituras, lo primero que hago es estar impartiendo el verbo hecho carne a la gente que va a escuchar ese Evangelio. Lo primero que hago es impartirles a Jesús mismo. Ahora a eso le agregamos el Espíritu Santo que convence de pecado a la gente. Y allí está Jesús para que la gente le reciba en su corazón. La ecuación de todo esto es tan simple que está en la palabra del Señor. Pero generalmente nosotros le agregamos cosas, lo adornamos. Y en estos tiempos, queridos, y en estos tiempos, hermanos, amigos de Facebook, lo que Dios necesita es que se predique tal cual está la palabra y tal cual viene revelada por el Espíritu Santo. Tenemos la iluminación que es la palabra escrita, pero tenemos la revelación también que proviene del Espíritu Santo, lo que está allí escondido. Y hoy en día el Señor quiere hombres y mujeres que vayan, lleven el Evangelio como lo hizo Felipe. Lo hizo transportado, enviado por el Espíritu Santo y hablando por el Espíritu Santo, revelándole al eunuco lo que él no entendía del libro de Isaías. Abriendo su boca, Felipe, ¿entiendes lo que lees? ¿Sabes lo que estás leyendo? Lo que estás leyendo es esto. Y le comenzó desde las Escrituras, desde las Escrituras. ¿Cuál fue el resultado? El resultado es que el eunuco creyó y el resultado es que el eunuco dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Gloria al Señor. Es hermoso el Evangelio. Es hermoso el Evangelio cuando nosotros no lo adornamos. Es hermoso el Evangelio cuando nosotros no le agregamos nada más que lo que debe estar, que es el verbo hecho carne, Jesús, en la misma palabra que es el Evangelio vivo, real, poderoso, en la revelación del Espíritu Santo a través de nuestros labios. Por eso le dije, si usted quiere llevar el Evangelio, llévelo con la presencia del Espíritu Santo. Llévelo con la presencia manifiesta del Espíritu Santo. No hay otra forma. Y el tercer punto que veo en este versículo dice: le anunció el Evangelio de Jesús, acerca de la obra de Jesús. A veces nosotros comenzamos, entre comillas, a evangelizar desde la plataforma de un estudio bíblico. Grosso error. La gente no necesita un estudio bíblico para rendirse a los pies de Cristo. La gente lo que necesita es conocer a Jesús, el que usted y yo conocimos. La gente necesita conocer al Hijo del Dios viviente, a Jesucristo mismo. Por eso que en este texto, en este versículo, Hechos 8:35, el tercer punto dice que Felipe, abriendo su boca, comenzando desde las Escrituras, comenzando desde esta escritura, de Isaías, en el fondo desde las Escrituras,
establecidas como fundamento, le anunció, el Evangelio de Jesús, le habló de Jesús. Para que la gente conozca el Evangelio, tiene que conocer a Jesús. No debe conocer un estudio bíblico. Yo siempre, cuando le hablo del Evangelio a alguien, le recomiendo que empiece, si quiere leer la Biblia, en el mismo momento que él recibió a Cristo, lo incito a que lea la Biblia. Le digo, me dice, quiero leer la Biblia, empiezo de Génesis. No empieces de Génesis. Empieza el libro de Mateo, después Marco, después lee Lucas y después Juan. Y cuando tengas preguntas acerca de esos 4 evangelios, me preguntas acerca para que tú conozcas a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál fue su obra? ¿Qué es lo que hizo por ti? ¿Qué es lo que Él está haciendo en ti? Y etcétera. Le anunció el Evangelio de Jesús. No hay otro Evangelio. La palabra del Señor nos enseña a nosotros que si viniese alguien predicando un Evangelio diferente, hay que tenerlo por anatema, que es un Evangelio obviamente demoníaco. Esto no quiere esto no quiere decir que en el Evangelio venga revelación. Como le dije hace un momento atrás, tenemos la iluminación, que es la palabra escrita, dada por el Señor, dada por Dios mismo, Padre, pero tenemos también dada por el Espíritu Santo la revelación. Pero toda revelación de la palabra siempre se va a ajustar al canon bíblico, siempre se va a ajustar a la Biblia, siempre se va a ajustar a la Escritura. No hay otro evangelio. El evangelio está en las Escrituras. Entonces, es importante hablar acerca de esto, porque yo creo que de alguna u otra forma, en algún momento, nuestro Padre Eterno va a tener que decir basta todo esto que está pasando. Va a tener que decir basta todo esto. Y ya dejémonos un tanto de hacer brillar un poco la unción. Si usted y yo tenemos unción, yo lo digo en muchas ministraciones, a mí ya no me interesa si la gente cae o no. Nosotros hemos tenido cultos maravillosos, ministraciones del Espíritu Santo, donde sí literalmente hemos visto nuestra ropa impregnada con polvo brillante, polvo de oro. Pero esas son manifestaciones externas por gracia. Que caiga, que no caiga la gente, lo importante es que el Evangelio tiene que llegar a la gente, comenzando desde las Escrituras, por el Espíritu Santo. Lea bien este texto. Este texto es muy importante para entender el Evangelio de salvación. Por eso le dije en el punto, en la diapositiva anterior, bueno, usted no está viendo la diapositiva, que Hechos 8, versículo 35, el Evangelio está visto desde el punto de vista de la salvación, hablando de Felipe con el eunuco. Entonces, vamos viendo también que Mateo capítulo 4, versículo 35, cuando le dije que aquí el Evangelio está visto desde el punto de vista o del enfoque de una manifestación sobrenatural del reino. Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos. Fíjate bien este detalle. Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Ahora ya es el evangelio del reino. Otro enfoque del evangelio. Otro punto de vista del evangelio. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Todo se relaciona con el punto anterior. Jesús, el Verbo, la palabra viviente, el Rey Jesús, haciéndose carne en la gente a través del Evangelio de salvación. Veamos. Aquí el Evangelio, como les dije, está enfocado y viene, o si usted lo mira desde el punto de vista ya, de un punto de vista más
más ofensivo. ¿Por qué le digo esto? Y también de movimiento, no un evangelio estático. Por eso, yo no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo respecto a las redes sociales. Las redes sociales son buenas, sí, es verdad, pero como complemento a mi verdadera y a mi principal, o a mi verdadero y principal llamado, que es llevar el evangelio, y eso tiene que ver con movimiento, no sentado desde la comodidad de mi hogar a través de una plataforma de internet. Le aseguro, en un tiempo más, tal vez nos van a empezar a restringir que hablemos y que digamos a través de las plataformas. Entonces, yo soy de esa posición, de que me rehúso a llevar el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Reino, el Evangelio de Dios a través de una plataforma, porque esto implica movimiento. Dice que Jesús recorría, eso es movimiento. El verdadero Evangelio es un Evangelio de movimiento que tiene que recorrer. Yo recuerdo antes, por ejemplo, en libros que he leído de evangelistas como Wesley, evangelistas como Charles Finney y otros más, que ellos recorrían, hacían cruzadas, se movían, no estaban estáticos. Y yo creo una cosa, creo que si Charles Finney, Wesley y otros más, los que más me encantan son esos dos, estuvieran en esta temporada, ellos no se quedarían aquí quietos dentro de la casa a través de las redes sociales. Ellos estarían afuera llevando el Evangelio de Jesús, el Evangelio de salvación, el Evangelio del reino, el Evangelio de Dios, estarían afuera llevándolo. Por eso yo me niego a estar a través de una plataforma ministrando acerca del Evangelio. Entonces vemos que Jesús recorría toda Galilea. Toda Galilea. Cuando nosotros vemos, vámonos a Efesios a través de los ministerios, el ministerio de evangelista. Cuando nosotros vemos no solamente evangelista, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Jesús cuando Él establece los ministerios, Él establece también, y siempre lo digo, el ministerio en sí es un don. Es un don respaldado por el Espíritu Santo para ejercer tal función de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Usted dirá, este cambio de enfoque. No, le digo esto por una razón. Enfoquémonos al ministerio de evangelista. Jesús repartió un don de evangelista en ese hombre y también un respaldo del Espíritu Santo a ese don ministerial. Por eso el don se puede enterrar o se puede activar y seguir funcionando, porque un don es movimiento. Pero cuando Jesús repartió un don que tiene que ver con una administración limitada de ese don. Sed buenos administradores de la gracia, del don, etc. ¿Por qué le digo una administración limitada? Porque así como hay apóstoles de ciudades, de naciones, de continentes, hay evangelistas de países, de ciudades, etcétera, de territorios en sí. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, valga la redundancia de la palabra, acerca de este gran hombre de Dios que falleció, que está a los brazos del Señor, Reinhard Bonnke. Por ahí algunos escritos que yo leí de Reinhard Bonnke. Una vez él salió del territorio que Dios le había dado a hacer evangelismo, salió de África, y ya no era lo mismo. Estoy seguro que muchos de ustedes han leído ese libro. No era lo mismo. ¿Por qué? Porque Reinhard Bonnke, en síntesis, estaba como evangelista en África, y ustedes saben la obra que hizo este gran hombre de Dios que ya partió a los brazos del Señor. Millones y millones de africanos recibieron a Jesús en sus vidas, y dejó un legado, llevémoslo al punto más natural o popular, dejó la vara muy alta para que la alcancemos. ¿Por qué le digo esto? Porque Reinhard Bonnke recorría como Jesús, no Galilea, África.
el territorio que Dios le había dado. Y ahí vamos y entramos a este versículo. Jesús recorría toda Galilea. Hay que entender que el evangelio del reino es un evangelio territorial, es un evangelio sectorial. Si a mí como evangelista Dios me está llamando a Concepción a predicar el evangelio del reino, yo no tengo que ir a predicar el evangelio del reino a otra ciudad. Dios tendrá a otro en esa ciudad para que predique el evangelio del reino allá. El evangelio de salvación yo lo puedo predicar en todas partes, pero el evangelio del reino no se puede predicar en todas partes, es territorial. ¿Por qué? Porque hay manifestación de lo sobrenatural. Hay manifestación del poder sobrenatural, por eso es territorial. Porque si Dios le dio un don de evangelista a uno, con el respaldo del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo para ese territorio, es porque se va a tener que enfrentar a los demonios y a toda la manifestación espiritual de ese territorio. Acuérdese, Jesús, el mejor referente apostólico, profético, evangelístico, pastoral y maestro, nuestro Rey Jesús, cuando pisó Gadara, ¿quién le salió al encuentro? El demonio gadareno, la legión gadarena que estaba controlando toda aquella región. Allí hay un ejemplo claro de lo que significa llevar el evangelio del reino a un territorio en específico. Por eso que los evangelistas de este tiempo que Dios va a comenzar a levantar en las naciones, lo primero que tienen que hacer, paren, oigan la voz de Dios y díganle: Señor, ¿dónde tú me estás enviando? A llevar el evangelio del reino. Porque el evangelio del reino del cual Jesús ministraba, Jesús, habla de una manifestación sobrenatural del reino, del poder. Entonces los evangelistas de este tiempo tienen que decirle: Señor, ¿dónde tú me vas a llevar a ministrar el evangelio del reino? ¿Dónde? ¿A qué parte? Y Dios le va a mostrar a esta ciudad, a este territorio, a esta nación. Porque va a comenzar a moverse el evangelio a través de los evangelistas de una forma sin precedentes. Después del avivamiento que viene, por supuesto. Entonces vemos que Jesús recorría toda Galilea. Ahí vemos nosotros que el evangelio del reino es un evangelio de movimiento territorial. Es un evangelio de movimiento territorial. A los que están acá, que están designados por el Señor para que lleven el evangelio del reino a esta ciudad, comiencen a prepararse. A nivel de nación, Chile, comiencen a prepararse. A nivel de continente, de las naciones, comiencen a prepararse. Y tengan claro. Y fíjate esto, fíjate este detalle. Enseñando en la sinagoga de ellos. En la sinagoga de ellos, Jesús no era prudente. Cualquiera podría decir: oye, qué falta de respeto. No respetó su ideología, no respetó su religión, no respetó nada. No, Jesús fue y le enseñó en la sinagoga de ellos. Él entró. Ya ven ustedes cuando Jesús estaba allí delante de todos en el templo y le dice: el Espíritu, ¿no es cierto?, de Dios está sobre mí porque me ha ungido, y usted sabe lo que habla el libro de Isaías, y dice: hoy se ha cumplido esta palabra. Cualquiera diría: qué arrogante. Cualquiera diría: ¿quién se cree este? ¿Se cree el iluminado? ¿Se cree, no sé, pues, quién se cree? El segundo punto de este texto, enseñando a la sinagoga de ellos, eso a nosotros nos enseña de que el evangelio del reino es un evangelio que avanza. La palabra del Señor dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, menos de los que nos detenemos, sino de los que avanzamos. Los que avanzamos, porque el evangelio del reino tiene que avanzar. Acuérdese, es territorial. Tiene que avanzar. Si Dios toma a un hombre y lo lleva a predicar el evangelio del reino a ese territorio tiene que ser
tiene que ser, pero avasallado con el evangelio del reino. En la sinagoga de ellos, no importa si son religiosos o no, no importa qué tendencia religiosa tengan, etcétera. Yo simple y sencillamente voy y les predico el evangelio del reino, porque ese evangelio del reino viene como una manifestación sobrenatural. Por ejemplo, alguien me diría por ahí, pero yo tengo que respetar a las personas su idiosincrasia. Una vez yo antes, hace años atrás, junto a mi esposa, pertenecíamos a la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional de Puerto Rico. Los bendecimos. Hoy día creo que está como presidente el pastor Jorge Hassan. Lo bendecimos. Pero también ya partió al brazo del Señor el que en ese entonces estaba a cargo acá. Me parece que era de Panamá, ¿no? Era un centroamericano. Ya no recuerdo su nombre, que Dios lo bendiga. Está con el Señor y Dios bendiga a su esposa, la pastora Daisy, que está por Estados Unidos allá. Pero un día él me dijo esto, me dijo, Dino, te resumo misiones. Te resumo un poco qué significa misiones. De todo el semestre, los semestres de estudio, todo eso te lo resumo. Ya le dije yo, resúmamelo. Bueno, el resumen es que Jesús vino a trabajar en medio de las culturas. No vino a confrontar las culturas. Perfecto. Y yo le encontré toda la razón. Ese es misiones. Estamos hablando de un tema de misiones. Llevar el evangelio o llevar la palabra de Dios, ¿no es cierto?, en una cultura. Pero cuando hablamos del evangelio de Cristo, ya yo no puedo trabajar en medio de esa cultura. Yo tengo que alcanzar esa cultura. Y para alcanzar esa cultura yo tengo que avanzar con ese evangelio, con el respaldo sobrenatural. Y aquí hay un punto importante, el cual yo les quiero hacer hincapié al respecto de eso. La palabra del Señor dice lo siguiente, que en el último tiempo la gente ya no va a creer a la palabra, va a creer a las señales, va a creer a los prodigios, va a creer a los milagros. Pero yo quiero decirte de que los prodigios, las señales y los milagros son consecuencia de llevar el evangelio del reino. Entonces, si nosotros no entendemos que para que los prodigios, las señales y los milagros, lo sobrenatural, se manifieste en la sociedad, se manifieste en medio de otras religiones, en medio de culturas, yo tengo que llevar el evangelio del reino, el evangelio que llevaba Jesús. Dice la palabra, y recorrió Jesús toda Galilea. Si Dios me da un territorio para llevar el evangelio del reino, tengo que enfocarme en ese territorio, en ese territorio. Apóstol, pero yo puedo salir a ministrar a otros lugares. Claro, yo puedo salir a ministrar a otros lugares. Pero cuando Dios me envía a llevar el evangelio del reino, Él siempre me va a dar un territorio. Y en ese territorio es donde yo tengo que moverme. Tal vez yo puedo ir a enseñarle a otros lugares, a otros, y activarlos e impartirle lo que Dios me dio, para que ellos sean activados y empiecen ellos también en su territorio a manifestarse en lo que Dios les envió a llevar el reino, el evangelio del reino en ese territorio. Pero nosotros a veces somos tan locos y disparados que vamos para allá, para acá, y porque Dios me está usando aquí, y yo creo que Dios me va a usar allá. Ojo, en el evangelio del reino Dios te da un territorio. Y de hecho también en todo, porque hay un orden. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, de ciudad, de país, de continente. Hay unciones globales, hay unciones territoriales, hay poder territorial, etcétera. Todo eso hay que entenderlo. Cuando la iglesia lo entiende y cuando la iglesia tenga claro eso, las cosas van a comenzar a caminar de una forma más certera, más específica, y vamos a ver la manifestación del reino, del poder sobrenatural, de los prodigios, señales y milagros en esta tierra y en la sociedad. Entonces, dice, enseñando en las sinagogas de ellos, enseñando en las sinagogas de ellos.
Un día, no recuerdo a quién fue que leí por ahí un libro también. Yo también leo libros. Algunos dirán que la mucha letra mata, claro, mata la estupidez, la ignorancia, mata todo eso. Pero es bueno leer libros y tenerlos como complemento de lo primero que es la Sagrada Escritura, la iluminación y la revelación que hay detrás de ella por el Espíritu Santo. Entonces el tema está en que, por ejemplo, cuando dice allí la Biblia enseñando en la sinagoga de ellos, yo tengo que hablarle a toda persona, no importando quienes sean, acerca del reino. Y lo que le iba a decir de que alguien un día dijo de que un predicador muy conocido dijo que lo habían invitado al Vaticano. Entonces, no, algo así fue. Entonces lo criticó mucha gente y él dijo, bueno, si el Papa me invita a predicar allá en el Vaticano, yo voy a predicar y voy a llevar el Evangelio del Reino. Ese es el punto. Ese es el punto, que el Evangelio del Reino no tiene restricción. El Evangelio del Reino, en el territorio que Dios te dio, en la cultura que allí están manejándose, en las religiones que allí están manejándose, el Evangelio del Reino no tiene límites. El Evangelio del Reino no tiene ¿cómo se llama esto? Fronteras. Yo tengo que ir a ministrarle en el territorio que Dios me dio, a hablarle acerca de lo que es el Evangelio del Reino, porque el Evangelio del Reino es poder. Por eso Jesús no tenía problema en ir, estaba a la sinagoga de ellos y les predicaba el Evangelio del Reino. Y les predicaba simple y sencillamente. Acuérdense que uno en una sinagoga fue sanado de una mano. Allí tiene un ejemplo, la palabra del Señor. Los bíblicos saben, los que conocemos la Biblia por la gracia del Señor, saben. Entonces el Evangelio del Reino tiene que ver con poder. Si usted quiere ver señales, milagros, prodigios, tiene que empezar a predicar el Evangelio del Reino. El Evangelio de salvación, como se lo dije antes, tomando el contexto de Felipe con el eunuco, enviado por el Espíritu Santo y dado por el Espíritu Santo la revelación de lo que el eunuco estaba leyendo y que no entendía. Ese es el Evangelio de salvación por el Espíritu Santo. Acá el Evangelio del Reino dado por Jesús en toda Galilea, territorial, específico, movimiento. Por eso los evangelistas que están llamados a llevar el Evangelio del Reino, yo les digo, primero enfócate dónde te llamó el Señor. ¿Dónde te llamó Jesús? Enfócate dónde, cuál es tu territorio. Me dicen, pero que yo soy evangelista de las naciones. Momento, cuidado. De que puedes ir a predicar a las naciones, puedes ir, pero donde sí va a generar resultados y frutos el Evangelio del Reino es en el territorio que Dios te dio. Y ese es el error que cometemos muchas veces. Descuidamos el territorio que Dios nos dio. Descuidamos la tierra que Dios nos dio para sembrar. Descuidamos la tierra que Dios nos dio para plantar. Descuidamos la tierra que Dios nos dio para cosechar. Y nos vamos hacia otro lado. Porque claro, vemos un poco de unción, de poder de Dios. ¡Wow! Pero debemos de una vez por todas, debemos ordenarnos como iglesia. Jesús allí, la enseñanza, el principio que me da Jesús. Y recorrió Jesús toda Galilea. Allí. Solamente cuando dice que Jesús estaba en Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos. Fue y enseñó en la sinagoga de ellos. Predicando, hablándoles. Predicar es hablar una verdad. Predicar es traer a la gente iluminación de una verdad, el Evangelio del Reino. Jesús no les predicaba acerca de salvación porque ellos conocían a Dios. Aunque, ¿por qué no les predicaba salvación? Porque la salvación se empezó a predicar en el momento que Jesús dijo, consumado es. Ahí Jesús se presentó como Cordero. Pero Jesús a los judíos en las sinagogas les hablaba acerca del reino, acerca del Evangelio del Reino, ese Evangelio que Él había traído. No les hablaba acerca del Evangelio de salvación. Y fíjate que Jesús le hablaba a los
judíos el evangelio del reino, porque ese evangelio venía con poder sobrenatural, para que entendieran que el verdadero reino que ellos esperaban era un reino sobrenatural con poder sobrenatural, y no el reino o no el rey que ellos esperan todavía a nivel natural. Porque eso es lo que están esperando al Mesías, aquel rey, pero a nivel natural, aquel reino natural. Y Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces cuando Jesús iba y predicaba en la sinagoga de ellos, no le hablaba de salvación a sus hermanos judíos, le hablaba acerca de un evangelio, le hablaba acerca del evangelio del reino. Por eso no entendieron. Al suyo vino y los suyos, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. No le entendieron. Querían ver al Jesús de capa y espada, como los discípulos cuando le dijeron a Jesús, cuando Jesús iba a ascender, maestro, espérate un poco, te vas a ir y vas a restaurar el reino a Israel. O sea, nos vas a permitir. ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde está para echar a los romanos? ¿Dónde está el ejército para echar este imperio que nos vino y nos subyugó? Jesucristo, yo creo que tiene que haberse apenado en su corazón, porque Él a los judíos le trajo el evangelio del reino, ese evangelio de poder, ese evangelio sobrenatural. Y ese evangelio, como ellos también lo rechazaron, pasó a nosotros, a la iglesia, a su iglesia. Así que nosotros somos una iglesia que tiene complemento de muchas cosas, tiene complemento de hartas cosas, que Jesús la trajo a lo suyo vino, y los suyos, trajo todas estas cosas a los suyos. No las quisieron y Dios las dio a nosotros, a los gentiles, al olivo insertado, a los que somos nosotros adoptados. A nosotros nos dio. Por eso, no perdamos el evangelio del reino. Ese evangelio que lleva poder, ese evangelio que avanza, ese evangelio que habla de guerreros, ese evangelio que no le tiene miedo al COVID-19, ese evangelio que pan comido frente a todo lo que está pasando, ese evangelio de poder, ese evangelio sobrenatural, ese evangelio que creen que, ese evangelio que esos hombres que predican este evangelio, que tienen la certeza y la seguridad que simple y sencillamente Él nos va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora, de mortandad que medio del día destruya, que plaga no va a tocar nuestra morada, que COVID-19 no nos va a alcanzar, porque estamos dentro de un evangelio, y ese evangelio es el evangelio del reino. Ese es el evangelio del reino, ese es el evangelio poderoso que debemos nosotros comenzar a manifestar en este tiempo. Ese es el evangelio del reino poderoso que vamos a comenzar a manifestar, el evangelio del reino poderoso, con señales, prodigios y milagros, pero entendiendo que si soy llamado a Concepción, esta es la tierra, esta es mi Galilea. Jesús dice, y recorría Jesús, la palabra del Señor en Mateo 4:35, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino, trayéndoles la verdad, trayéndoles el evangelio del reino. Jesús dijo, hay que empezar por Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Es verdad, llevando el reino de los cielos. Pero el evangelio del reino tiene que ver con un tema de territorios. Jesús me dio Concepción. A usted le puede haber dado cualquier ciudad. Allí yo tengo que llevar el evangelio del reino con prodigios, señales y milagros. Como lo dije anteriormente, lo cual no significa que usted no pueda salir a otro lado a predicar. Lo cual no significa que usted no pueda salir a otro lado a enseñarle lo que Dios le ha enseñado, a impartir y activar, porque todo esto se imparte, se activa. Y es verdad, aunque algunos no creen en la activación, pero esto se imparte y se activa. Entonces, ¿dónde y por qué le digo yo? ¿Dónde dice sobrenatural? ¿Y por qué le digo que el evangelio del reino es sobrenatural? Porque dice, sanando enfermedades y dolencias. Sanando enfermedades y dolencias. Allí nosotros vemos claramente
que Jesús, recorriendo toda Galilea, enseñándole a los judíos el evangelio del reino, hablándoles acerca del evangelio del reino, venían las manifestaciones de prodigios, señales y milagros. Venía el poder de Dios. Por eso le dije hace un momento atrás, si usted quiere ver señales, prodigios y milagros en esta tierra, debe entender que debe comenzar a predicar el evangelio del reino. Dijimos en el punto anterior, del versículo anterior, el evangelio de salvación. Este es el evangelio del reino. Un evangelio poderoso. Un evangelio que va más allá de lo que nosotros podemos entender. Un evangelio va más allá de lo que nosotros podemos razonar, porque esto es sobrenatural. Y allí es donde también entendemos el versículo anterior que tiene que ver con la revelación, cuando Jesús lleva a Felipe donde el eunuco y Felipe le revela la palabra al eunuco. La revelación viene también con poder de Dios, viene con autoridad y poder de Dios. Entonces vamos viendo, vamos avanzando este versículo que yo le leí. Y Jesús, y recorrió Jesús, tiene que ver con territorio. ¿Por qué? Porque es importante entender que el evangelio del reino tiene que ver con territorios. Porque cuando Dios levanta un hombre u hombres o mujeres para que lleven el evangelio del reino en ese territorio, es porque Dios le dio la autoridad, la capacidad y el poder de Dios contra todo principado, potestad, hueste demoníaca de maldad, contra todo hombre fuerte que está en ese lugar. Yo no puedo llevar el evangelio del reino a otro lugar que no me compete, aunque sea un hombre en mi lugar, o en mi territorio, o en mi Galilea, por decir así, donde se sujetan, como se sujetó las legiones gadarenas a Jesús allí en Gadara, en una región también, donde llegó. Cada región, mire, cada ciudad, cada región tiene demonios, tiene potestades, tiene todo aquello que hace frente al evangelio. Aquí, por ejemplo, el enemigo, el adversario, las tinieblas, han levantado verdaderos imperios. Hay ciudad sobre ciudades. Hay un apóstol, Héctor Torres, de Centroamérica, que tiene un libro, se llama Derribando la fortaleza de este siglo, me parece que lo leí, donde él habla de ciudades sobre ciudades. Me parece que es ese libro, no estoy seguro. He leído tantos libros, me he instruido tanto, pero y como le dije antes, han sido como complemento de... Pero hay un hombre de Dios, no sé si fue el apóstol Ronnie Chávez que lo dijo también, lo tiene en un libro, donde hay ciudades sobre ciudades. Por ejemplo, yo miro Concepción, pero a la vez también veo una ciudad espiritual, tanto del reino de los cielos en esta ciudad como también de las tinieblas. Es una lucha de reinos que hay allí, y en ese reino de las tinieblas, o en esa ciudad, sobre esta ciudad que es de las tinieblas, veo cárceles, y allí es donde está la gente, allí es donde está la gente presa. Por eso el Señor necesita hombres y mujeres que vayan con el evangelio del reino con poder, porque ellos van a libertar, y ahí es donde vemos sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Cuando dice sanando toda enfermedad, prodigios, milagros creativos, sanidades creativas. Por eso el COVID-19, para los que predican el evangelio del reino, sabe, se resbala. Pan comido. Levántese, iglesia. Levántese, iglesia, levántese con ese evangelio del reino y hágale frente a todo lo que se nos viene encima, porque tiempos peores van a venir. Levántese contra ese evangelio, contra esa tiniebla. Los que predican el evangelio del reino son gente que Dios le dio la autoridad. Son embajadores del reino de Dios, del reino celestial aquí en la tierra, en ese territorio, en su Galilea. ¿Cuál es tu Galilea?
¿Cuál es tu la Galilea? Dile, Jesús, dame mi Galilea. ¿Cuál es mi Galilea? ¿Cuál es mi Galilea? Porque si tú me enviaste como embajador para llevar el evangelio del reino a la Galilea que tú me diste, escúcheme, pan comido, todo imperio de Satanás, toda enfermedad, toda dolencia que tenga la gente allí es pan comido. No le podrá hacer frente nada, ni las autoridades que se quieran levantar contra usted. El evangelio del reino es un evangelio que prevalece. Jesús predicaba el evangelio del reino y prevaleció el evangelio del reino. Gloria al Santo de Israel, que es Jesús. Ese es el evangelio del reino que Dios, el Padre, quiere ver en sus hijos acá en la tierra, llevando y portando la carga, la autoridad de señales, milagros y prodigios a toda la gente. Ese es el evangelio del reino, que le diga a la gente que a un infectado de COVID-19, a un infectado de otra enfermedad, decirle: tú estás sano, de momento que creíste al evangelio del reino, de momento que creíste al evangelio de salvación y entraste y creíste al evangelio del reino, tú ya estás sano. El otro día estuve en el hospital regional acá. Me puse en el patio de estacionamiento adentro. Miré el hospital, no pude ingresar. Levanté mis manos y empecé a orar por la gente que estaba enferma allí. Empecé a orar por las personas que están con COVID-19, las que han traído de Santiago para acá a Concepción. Y yo le decía: Señor, ayúdame a entenderte. Ayúdame a conocerte, Señor. A que ese evangelio del reino pueda obrar en mí de una forma tan grande, tan fuerte, tan sobrenatural, que al levantar mis manos y declarar tu palabra, esta gente sea sana, esta gente sea libre, esta gente que está aquí, Señor, sea libertada de las garras del diablo, porque el único que viene a matar, robar y destruir es Satanás, el diablo. Pero todos sabemos que Jesús viene a dar vida y vida en abundancia. Jesús viene a dar vida en abundancia a través del Rey, del Evangelio de salvación, a través del Evangelio del reino y a través del Evangelio de Dios. Y oraba y veía. Y sabes tú qué presencia, cómo se sentía una atmósfera literalmente rara, tensa. Se necesita el Evangelio del reino en esas ciudades que necesitan del Señor. Se necesita el Evangelio del reino en los hospitales. Se necesita el evangelio del reino en las cárceles. Se necesita el evangelio del reino en todo lugar donde están muriendo personas por enfermedades, por situaciones como las que tenemos hoy en día, que es el COVID-19. Yo le digo al Señor: Señor, si te he fallado, perdóname. Pero yo necesito ser un hombre que entienda cuál es su Galilea. ¿Cuál es su Galilea? Y necesito que tú me actives, Señor. Discúlpeme, que me actives, Señor, para llevar el evangelio del reino, para hacerle frente al reino de las tinieblas que está aquí en esta ciudad, que está aquí en este país. Porque Dios necesita gente y hombres y mujeres que lleven el evangelio del reino. Por eso que yo les digo, Mateo 4:35 habla del evangelio del reino, habla del evangelio que tiene una manifestación sobrenatural, sobre toda enfermedad y sobre toda dolencia. Cuando habla de sanando toda enfermedad, está hablando del cuerpo físico, está hablando de esto. De que Dios es un Dios, que el evangelio del reino es un evangelio de sanación, es un evangelio de sanidad, es un evangelio de milagro, es un evangelio. A veces yo veo gente con discapacidad y le digo: Padre, ese no es tu diseño. Veo gente que tiene enfermedades y digo: ese no es tu diseño, Señor. Ese es el diseño que Satanás quiso traer a este mundo, alterando la genética, tal vez de sus padres, abuelos, antepasados, a través de puertas que se abrieron por pecados ocultos. Ese diseño lo trajo Dios. Ese diseño no lo trajo Dios. Ese diseño lo trajo el enemigo.
a esta tierra, alterando la genética de aquella persona. Pero cuando entendemos que Jesús, el mismo que trajo el Evangelio del Reino, dijo: yo he venido para deshacer toda obra del diablo, entendamos que necesitamos levantarnos llevando el Evangelio del Reino para deshacer las obras del diablo. Lo que está sucediendo a nivel mundial tiene que ver con las obras del diablo, que tienen nombre y apellidos. La élite mundial que maneja la economía, maneja todo, que quiere matar gente, que quiere eliminar gente de la población mundial por sobrepoblación. El mundo no está sobrepoblado, la tierra no está sobrepoblada. El tema es que obviamente quieren eliminar la gente que para ellos, para su propósito, no les sirve. Pero allí es donde necesitamos a los hombres y mujeres que tienen el Evangelio del Reino, haciéndole frente y deshaciendo las obras del diablo a través de estos hombres y mujeres. Miraba allí el hospital y se respiraba un aire tenso, un aire fuerte. Veía a la gente que caminaba y toda la gente andaba, escúcheme, triste. La gente preocupada, la gente atemorizada, triste. Y Dios no nos trajo acá para vivir tristes, para vivir atemorizados, para vivir enfermos. No nos trajo para estar en cárceles de las ciudades, de las tinieblas que tiene sobre las ciudades que nosotros vemos. Dios nos trajo a esta tierra para estar en libertad, en abundancia y sobreabundancia en las ciudades puestas por Dios mismo sobre las ciudades, que es la bendición de Dios. En cada ciudad tiene que haber una ciudad de Dios, una bendición de Dios, como las tinieblas las tiene. El Evangelio del Reino, sanando toda enfermedad del cuerpo. Y dice, y toda dolencia del pueblo, libertando. El gadareno fue libre. Una de las cosas características una de las manifestaciones más bien dicho, características de Jesús que trajo el Evangelio del Reino, es que Él sanó y dio libertad. Él sanó a la gente de enfermedades. Mira, ponte en este plano. Ya se me fue el tiempo. Yo creo que lo vamos a dejar en este punto. Jesús tomaba leprosos sin temor a contagiarse. ¿Quién me ha tocado, maestro? La gente, la que te toca. Cuando hablaba de la mujer que le tocó por el flujo de sangre. Pero a lo que voy yo no es la mujer del flujo de sangre, la gente que lo tocaba. Hoy día andamos con un distanciamiento social que no quiero que me toques, no puedo abrazarte. Hace días atrás nació mi nieto, Santino. Días atrás, 2-3 días atrás, nació mi nieto. El jueves nació mi nieto. Ayer fuimos a buscar a mi hija y la llevamos a su casa. No vive conmigo mi hija. Y solamente vi a mi nieto y me dieron ganas de abrazarlo, pero no lo pude abrazar. ¿Sabes por qué no lo pude abrazar? Porque yo entiendo que aunque Dios esté revelando este Evangelio del Reino, va a llegar el momento en que sí vamos a poder abrazarnos y manifestar ese Evangelio del Reino. Pero tenemos que prepararnos, tenemos que rendirnos buscando la presencia del Espíritu Santo, buscando a Dios, pidiéndole perdón por nuestros pecados, pidiéndole perdón por la iglesia porque lo hemos hecho mal, pidiéndole perdón al Señor, rindiéndonos de todo corazón, diciéndole: Señor, hasta que tenga la convicción clara en mi corazón, en mi ser, de que sí hay algo sobrenatural, poderoso. Ese es el Evangelio del Reino. Allí yo voy a salir. Esto no es fe, es más que fe, es convicción. Convicción de que verdaderamente Jesús obra en tu vida. Que verdaderamente la imagen del Hijo, Jesucristo, que predicó el Evangelio del Reino, esté viviendo en ti.
donde ya podamos decir como Pablo, nuestro hermano, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El Evangelio del Reino, que es el Evangelio de prodigios, señales y milagros. El Evangelio del Reino que sana a los hombres y mujeres de las enfermedades, que restaura, que tiene milagros creativos, pero también que liberta a las personas de demonios. Uno de los errores que cometimos nosotros, hablando acerca de el tema de la homosexualidad, del lesbianismo, es que nunca le dijimos la verdad a aquellas personas. Nunca le dijimos la verdad por temor a dañar su yo, su persona, tal vez allanar sus sentimientos, a dañar sus sentimientos, susceptibilidad es la palabra que quería decir, de no dañarnos. ¿Por qué? Porque Dios es prudente, porque Dios es decente. A mí el Evangelio del Reino me dice que yo tengo que hablar la verdad como corresponde y decirle, mi hijo, lo que tú necesitas es ser liberado, porque lo que tú tienes es un demonio de homosexualidad, es un demonio de drogadicción. Lo que tú tienes es un demonio de lesbianismo y tú tienes que ser libertado. Y allí es donde se le predica el Evangelio del Reino. Allí es donde se le dice, porque hay uno que quiere matar, robar y destruir tu vida. Hay uno también que quiere darte vida y vida en abundancia. Y el error que hemos cometido nosotros es que el Evangelio del Reino no lo hemos sabido predicar como corresponde. Porque el Evangelio del Reino tiene que ver con la palabra. Dice la palabra del Señor aquí en Mateo 4:35, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el Evangelio. Predicar, como le dije, extraer es hablar la luz, es hablar la verdad. Y la verdad, dice la palabra del Señor, que hará libre al hombre y a la mujer. Entonces a los homosexuales hay que decirles, hay que llevarle el Evangelio del Reino y decirle, tú tienes que ser libre porque tú tienes un demonio de homosexualidad, porque en ti opera Satanás a través de un demonio de sexualidad. ¿Por qué? Porque tu genética y tu gen dice que tú eres hombre. Y ese demonio de homosexualidad te hace creer y te hace pensar que tú tienes una condición sexual diferente a la creada por Dios. Entonces, si hablamos del Evangelio del Reino, no tengamos miedo de que podemos dañar su persona a la gente que le vamos a hablar. Dice la palabra del Señor, enseñando la sinagoga de ellos. Jesús no llamaba para quien quería escucharle. Jesús fue a la sinagoga de ellos y les predicó el reino. Les predicó el Evangelio del Reino en la sinagoga de ellos, en la casa de ellos, en el territorio de ellos. Les predicó el reino Jesús. Empecemos a prepararnos ya, iglesia, para llevar el Evangelio de salvación y el Evangelio del Reino. Ese Evangelio sobrenatural que le va a hacer frente al COVID-19. Y cuánta basura más pueda venir a esta tierra de parte de toda esta gente que tiene sus mentes cauterizadas, corazones entregados, hijos de Caín. Yo le llamo gente maldita, porque es gente maldita que quiere hacerle daño. El libro de Salomón, a mí me enseña que hay gente mala que no se acuesta tranquila si no le hizo daño a alguien durante el día y que cavila en sus pensamientos. Hay que llevar el Evangelio del Reino como Jesús lo llevó en toda la tierra de Gadara, en toda la región, de Galilea y también Gadara. Movimiento, prepárate a moverte, prepárate, sacúdete, dile, Señor, yo me rehúso a estar predicando de una plataforma de internet, yo me rehúso a estar predicando. Hace días atrás vi un video donde un consejo de pastores de acá de una ciudad de Chile invita a quedarse en casa. Perdónenme, pero así le estamos haciendo caso al sistema y estamos obedeciendo al sistema y a Faraón. Si seguimos en casa el día de mañana, nos van a restringir las plataformas
de internet para predicar el Evangelio. Y tal vez ya no podamos predicar el Evangelio, ya no podamos comunicarnos a través de internet. Por ahora, chipe libre. Quédense en casa, les damos las plataformas. Facebook ahora sacó la plataforma de la sala de Antonio. Yo me comunico así con mi gente. Perfecto, nos dio una plataforma donde 50 personas pueden estar en esa plataforma, en esa sala, escuchándote. Perfecto, hagámoslo así. No. Los apóstoles corrían riesgo predicando el Evangelio. La iglesia primitiva corrió riesgo predicando el Evangelio. Jesús tomó leprosos, tomó gente con enfermedades y Jesús nos enfermó. Predicando el Evangelio del reino, predicando el Evangelio de salvación, predicando el Evangelio del reino y predicando el Evangelio de Dios. Lo que están haciendo estos es llevarnos a la comodidad, y una vez que nosotros estemos cómodos, nos van a dar el tiro de gracia. Genghis Khan, ¿sabes tú quién es Genghis Khan, el rey mongol? ¿Sabes tú cómo conquistó China? Perdón, ¿cómo fue derrotado Genghis Khan por los chinos? No recuerdo el nombre del emperador, pero cuando Genghis Khan iba a invadir China, el emperador chino llamó a toda su gente, llamémosle asesores, a su gente que le ayudaba, y les dijo: cuando lleguen los mongoles, ábrales las puertas, entréguenles sus riquezas, entréguenles sus mujeres, denle de comer y denle de beber. Le vamos a cambiar la mentalidad. Llegaron los mongoles y no encontraron oposición de China. Lo estaban esperando. ¡Bravo! Genghis Khan, emperador de los mongoles. Le entregaron sus mujeres, le entregaron sus casas, le entregaron sus riquezas. Y los mongoles lo que hicieron, tomaron las mujeres, tomaron las casas, bebían y comían, y se olvidaron de que ellos eran un pueblo guerrero. Se olvidaron de que ellos eran un pueblo conquistador. Y una vez que ellos se confiaron y estuvieron en casa cómodamente con las mujeres, comiendo y bebiendo, el emperador dijo: ahora, esta es la hora donde tenemos que destruir a Genghis Khan y su ejército. Y destruyeron a Genghis Khan y su ejército. Así destruyeron a los mongoles los chinos. Me parece un poco conocido esto de que nos estén dando todas las condiciones para que nosotros podamos ministrar a través de plataformas. Nos están llevando a la comodidad y nos están llevando a evitar esto mismo. Lo que dice: y recorría Jesús toda Galilea. Yo aquí en mi casa no puedo recorrer. La señal de internet puede recorrer. Y eso sí está bueno o no, porque hace rato que me veo que estoy parado y espero que esté llegando bien. Y recorría Jesús, movimiento, en el territorio que Dios te dio, enseñando, enfrentando a todo lo que esté allí, enseñando en la sinagoga de ellos, enfrentando a todo el que se te pueda enfrentar. Dice, predicando el evangelio del reino, porque ese evangelio viene con poder, potencia de lo alto, señales y milagros. El último versículo, Romanos 15:16, dice: el evangelio de Dios, la gracia de Dios. Dice Pablo: para ser ministro de Jesucristo, los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Rapidito esto, porque ya se me fue la hora. 1. Ministro de la gracia, no de la ley. Saquemos las restricciones, prediquemos la gracia. Llevemos el evangelio de Dios. El evangelio de Dios es el evangelio de la gracia. ¿Quién es la gracia? Jesús. Volvemos a Jesús. En Cristo fueron reunidas todas las cosas. Prediquemos la gracia de Dios. La gracia que tiene que ver con simple y sencillamente el perdón que nosotros no merecemos. No pongamos restricciones. El error que ha cometido la iglesia, que ha puesto muchas restricciones. Yo me acuerdo cuando llegué al evangelio hace años atrás. Llegué al evangelio y un día entré a la iglesia con manga corta. Viene la pastora y me criticó porque yo había entrado con manga corta. Me dijo: ¿cómo es posible que usted, un hijo de Dios, esté con manga corta aquí en la iglesia? ¿Qué pasaría si llega
un homosexual a su iglesia, amigo. Si usted no tiene gente preparada, gente madura, si usted no entiende que el Evangelio de Dios es el Evangelio de la gracia, del perdón no merecido, palabra digna y fiel es esta de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si yo no entiendo que yo soy el primer pecador, ¿por qué no puedo tener la gracia para recibir a otro pecador, aunque sea homosexual? ¿Cómo va a llegar un homosexual? Un homosexual va a llegar con sus condiciones de homosexuales. Tal vez se va a sentar de forma diferente, pero si yo no tengo gente madura, no entiendo que el Evangelio de Dios es el Evangelio de la gracia, voy a estar mirándolo y murmurándolo, riéndome de él. No tenemos la cultura. No tenemos la cultura como iglesia de tener el Evangelio de Dios, el Evangelio de la gracia. La mayor cantidad de personas se mofarían de él, se reirían de él. Nosotros conocimos un pastor de acá cerca de esta ciudad, que íbamos a sus reuniones y había un chico que Dios lo estaba transformando, era homosexual, había llegado a la iglesia, y él cuando adoraba al Señor, adoraba como homosexual, levantaba sus manos y todo, y alguna gente lo miraba y se reía, y otros no, y tenía sida. Y cuando se reunían ellos en la mesa, en su casa, en la casa del pastor, ¿sabes tú que este chico cuando tomaba un café o una bebida, venía otro hermano, líder, y le decía, préstame tu vaso, quiero tomar, y él le decía, tengo sida, no importa, y ninguno de ellos tiene sida? No es fábula lo que te estoy diciendo. El COVID-19, pan comido para nosotros. 2. El Evangelio de la gracia, el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo mismo, lo vimos en el punto anterior. Jesucristo tiene que ser predicado a todas las naciones. Cuando Dios me dio la visión que yo tengo, es Yeshua Ministerios. Es Yeshua, Jesús es salvación a las naciones. Tanto en hebreo como en griego, Jesús, Yeshua, es salvación a las naciones. No metamos a otro, no metamos a nadie más que a Jesús. Jesús es el único, como le dije en el primer versículo que analizamos. Segundo, dice, para los gentiles sea ofrenda agradable. Dios a nosotros nos quiere que seamos alabanza suya. El Evangelio de Dios tiene que ver con un evangelio de alabanza, de ser nosotros alabanza suya. Dios nos creó para alabanza suya. Dios nos creó para adoración suya. Y cuarto, nos creó para ser edificados como templo, santificados por el Espíritu Santo como templo del Espíritu Santo. En usted y yo tiene que morar el Espíritu Santo de Dios allí, la tercera persona en la Trinidad. No es un poder, no es un ente, es una persona, tiene que morar en ti. Por eso que Pablo dijo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En mí hay otra persona que habla, que piensa, que mira, que ve, que camina. En mí hay otra persona que está dentro de mí y fuera de mí. En mí hay otra persona, y esa persona es revelada por el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que está revelando la persona de Jesús hacia los demás. Por eso la Biblia dice que la creación espera la manifestación de Jesús, de los hijos de Dios, sí, pero teniendo la imagen de Jesús por el Espíritu Santo. Por eso te digo, amigo y amiga, no nos avergoncemos. No nos avergoncemos de nada. No importa que nos critiquen, que digan lo que digan de nosotros. No nos avergoncemos, porque lo que portamos es mayor de lo que está en el mundo, y es mayor de lo que pueda decir el mundo. ¿Por qué atemorizarme de lo que diga o lo que pueda hacer el mundo? ¿A quién obedecerá al mundo? ¿A los hombres o a Dios? Y lo último que quiero dejarles, Romanos 1:16, como les dije, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y en otra ocasión vamos a ver los 3 puntos que le hablé al principio. No me avergüenzo, acerca del Evangelio ya lo vimos, porque es poder de Dios. Dios te bendiga, prepárate, prepárate a salir, prepárate a dejar ya estas 4 paredes que son más pequeñas que donde estábamos, que es el living. Yo estoy aquí desde mi casa, estoy transmitiendo y no debería hacerlo. Debería estar con mis hermanos en el lugar que Dios me dio para reunirme, para habitar. Cuán hermoso es habitar juntos.
los hermanos buscando a Dios en un culto de adoración a su nombre. Quiero orar por ti, Padre. Quiero orar por cada uno que dio este mensaje. Quiero orar, Señor, para que tu evangelio esté en ellos. El evangelio de salvación, el evangelio del reino. Y el evangelio de Dios pueda cubrirlos de una forma sobrenatural. Señor, y tú los puedas preparar, Señor, para salir y romper todo este esquema que el hombre, que las circunstancias, que el mismo diablo nos ha llevado a vivir en este tiempo. Yo los bendigo, comunícate con nosotros. Los días miércoles estoy haciendo discipulados a través de la plataforma de Facebook. Si te interesa discipularte a través de esto mismo, a través de estas cosas que Dios nos enseña a través de su palabra, comunícate conmigo a través de interno por Messenger y yo te voy a agregar, te voy a enviar el link para que te vayas a la sala de Antonio para poder ser ministrado sobrenaturalmente. Dios te bendiga y preparémonos que estamos ya a poquito porque se nos viene fuerte la cosa. Se nos viene fuerte, estamos en las semanas peak, pero estamos nosotros preparándonos para salir con ese evangelio del reino, ese poder de señales, prodigios y milagros que la gente espera ver de ti y a través de ti. Dios te bendiga, te amo en el Señor.